lo armó así el ciclo de la Torá para que sea de un año. Y cada vez que escuchamos este ciclo, que para Dios lo creó para eso. Dios los bendiga a todos. Cada vez que lo escuchamos, nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Si nosotros no leemos una parashá, o sea, la parashá que nos toca esta semana, si esto que yo les voy a dar hoy, no genera en nosotros una enseñanza de vida para aplicarla hoy, son palabras vanas las que yo les estoy dando. No tiene sentido que yo les hable de profundidades de las Escrituras y que ustedes se vayan o cierren este Meet y simplemente digan, wow, qué buen conocimiento que saqué de todo esto. Porque ahí entramos en este juego que el evangélico dice, ¿no? Generalmente, que yo creo que no es tampoco un juego. Dice, la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Eso es un latiguillo muchas veces de los evangélicos. La letra mata, pero el espíritu vivifica, o da vida. Pero termina siendo una realidad, una verdad, hermanos. Conocer una parashá, conocer las revelaciones de las Escrituras y no tener el Espíritu de Dios con el cual poner por obra eso, que nos enseñe cómo poner por obra eso, y la letra nos mata. Es el Espíritu de Dios el que saca ciertas enseñanzas para que nosotros tengamos estas revelaciones para nuestra vida actual. Porque Yahweh no creó la Torá, el ciclo de la Torá, o Yahweh no hizo la ley de Dios para que el pueblo aprenda solamente conocimiento, sino que Yahweh hizo la ley de Dios. Oye, dice la palabra, acontecerá que si pones por obra. Para eso lo hizo el Señor. La ley de Dios es para que nosotros la pongamos por obra, y no para que pongamos por obra solamente mandamientos Juk o Jucat, los mandamientos Juk, los mandamientos que lo hacemos aunque no lo entienda, lo hago. No, hermanos, los mandamientos que tenemos, cada revelación en las Escrituras que tenemos es una enseñanza de vida y la tenemos que aplicar a nuestra vida. Hoy vamos a ver esto, miren, dice así. Números 13:1 dice, Yahweh habló a Mosé diciendo, envía tú que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Ahora, a mí me llama la atención esto. Envía tú. Yahweh no le dijo a él, envía. Así como Dios le dio varias directivas a lo largo de la vida de Moisés, haz esto, haz lo otro. Aquí Yahweh le dice, envía tú. Y si nosotros tomamos el contexto y nos remontamos al discernimiento en lo espiritual de esta palabra, ¿qué vamos a entender? Envíalos vos, yo no los envío. ¿Estamos? Envía tú. Eso que Yahweh le dice a Moisés tiene un significado profundo y tiene un mensaje profundo. Moisés, envíalos vos. Yo no los voy a enviar. Eso es literalmente lo que el Señor les dijo. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, envíalos vos? Es sencillo. Los espías tenían que entrar a ver la tierra prometida, la tierra de la cual fluye leche y miel. Y cuando entran los espías allí, a la tierra prometida, pasaron un montón de cosas. Vieron que la tierra fluía leche y miel, y vieron los espías que era una tierra hermosa, pero volvieron intimidados. El verdadero mandamiento de Yahweh fue este, mire. Allí en Deuteronomio 1, del 22 al 23, dice así, escuche, y vinisteis a mí vosotros y dijisteis, o sea, aquí Yahweh les está diciendo al pueblo de Israel, viniste ustedes y dijeron,
Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Ahora, ¿por qué a Dios le pareció bien? Porque Dios muchas veces entiende que nosotros no estamos preparados para recibir nuestra tierra prometida personal. Porque vamos a transmitir esto, lo vamos a trasladar a la actualidad y a nuestra tierra prometida personal. Aquí, bueno, está Jorge y los chicos que están allí que quizás no han estado en los MIT de Ministerio Cerca del Cielo, pero en los MIT de Ministerio Cerca del Cielo, tanto es una sombra profética nuestra vida de la vida del pueblo de Dios. Todo lo que el pueblo de Dios vivió es lo que nosotros terminamos viviendo hoy en la actualidad de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios le da una tierra prometida a la nación de Israel, de la cual fluye leche y miel, que es una tierra literal donde entró Josué y pelearon la batalla y lucharon y conquistaron. Si Dios le dio una tierra prometida, entendemos que Josué, que vendría a ser Yehoshua, que vendría a ser Yeshua, hay una visión profética que la saben ustedes también, Jorge, la cual Yeshua nos va a llevar a la tierra prometida espiritual, ¿no? Nos va a llevar a la vida eterna. Pero en esta tierra hay una vida prometida personal. Y también aplica esta palabra no solo a lo que pasó allí en el pasado con el pueblo de Dios y lo que va a pasar en el futuro cuando Yeshua nos lleve a la salvación eterna, sino que aplica también en el presente. Y en el presente, en mi vida, hay promesas que Dios me ha dado personales, que son mi tierra prometida personal, como la tierra prometida personal de cada uno de los hermanos. Y no la tierra prometida personal de cada uno en este mundo, el plan por el cual Dios te trajo a la vida, el propósito, no es la misma para todos. Entonces, la tierra prometida personal nuestra asemeja mucho a esto, a estos episodios bíblicos. Entonces, fíjense que Dios les dice, yo les voy a entregar una tierra en la cual fluye leche y miel. Ahora, ¿por qué Dios, si les prometió, y ya venía profetizado hace tiempo a la nación de Israel, que le iba a dar un lugar, una tierra donde fluye leche y miel, ¿por qué Dios iba a mandar espías? ¿Qué sentido tenía que Dios envíe espías para ver la promesa que les había dado a ellos? No tenía sentido. Es por eso que el pueblo de Dios dudó de la tierra prometida, dudó de esa tierra a la cual Dios les prometió, y dijo, vamos a enviar espías. Por eso Dios le dice a Moisés, envíalos tú, si yo ya conozco, si yo ya hablé. Y acá hay algo en la vida del creyente que define, escuchen, yo sé que en el mover de raíces hebreas no se habla mucho de estas cosas y sé que muchas veces se habla demasiado en el mundo evangélico, pero sí hay un equilibrio. Una vida sobrenatural. Sobrenatural. O sea, lo que es natural para los hombres lo ven, a la vida nuestra la ven de una manera sobrenatural, algo que va más allá de lo natural. Cosas que pasan en la vida de los cristianos o de los creyentes que no le pasan a cualquier humano. Solo al que da esos saltos de fe, incluso dentro de la cristiandad o dentro del pueblo de Dios, hay personas que viven sobrenaturalmente y hay personas que no viven sobrenaturalmente. Y los vamos a dividir entre Josué y Caleb y los otros 10 espías. Cuando Dios nos da una promesa a nosotros, una tierra prometida personal, acontecen dos cosas en la vida del creyente. O el creyente cree ciegamente
y avanza a esa tierra prometida, o el creyente duda. Y ahí está la diferencia entre un hijo de Yahweh que vive y camina sobre el agua y un hijo de Yahweh que se hunde. Ahí está la diferencia entre un hijo de Yahweh que escuchó una promesa de Dios y a pesar de ver la adversidad, lo mismo avanza, y un hijo de Yahweh que duda y se hace para atrás. Y estaba meditando que los espías, cuando van a la tierra prometida, bueno, vieron que era todo muy lindo y se encontraron con la parte que no es agradable y que generó el miedo. Obviamente había gigantes, había ciudades fortificadas. Y a mí me llama la atención algo. La tierra se traga a sus moradores. Cuando ellos volvieron dijeron, la tierra se traga a sus moradores. Pero claro, hay muchos hijos de Dios, muchos hijos de Yahweh, cuyo pensamiento y discernimiento es un discernimiento carnal. Y es verdad, ¿eh? O es un discernimiento de este mundo. Porque los 10 espías que tuvieron temor y atemorizaron al pueblo, vieron con los ojos carnales y los ojos naturales que esa tierra era difícil de conquistar, a pesar de que Yahweh les había dicho que se las iba a entregar. A mí, miren, hermanos, si Yahweh te dijo que te va a entregar algo, que no te importe nada. Josué y Caleb, o Joshua y Caleb, vieron una tierra con ojos sobrenaturales. Porque yo les puedo asegurar que Josué y Caleb vieron la tierra, la misma tierra que vieron ellos, vieron las mismas ciudades fortificadas, vieron los mismos gigantes, vieron que la tierra aparentemente se tragaba a sus moradores, pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Si Yahweh nos dijo que nos iba a dar esta tierra, ¿por qué no habremos de ir? ¡Vamos! Ahí tenemos la visión sobrenatural, o el que vive una vida sobrenatural, o el que vive una vida natural. Hermanos, es necesario que aprendamos a vivir como hijos de Yahweh. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente. No es suficiente que nos llenemos de conocimiento y no lo apliquemos. No es suficiente. Debemos avanzar sin mirar atrás hacia las promesas de Yahweh. Y dice, la tierra se traga a sus moradores, pero también tenemos que entender esto. Ellos cuando fueron allí, encontraron un montón de gente muerta. Ellos cuando entran a la tierra prometida, encontraron un montón de gente tirada en el camino, muerta. Entonces ellos tuvieron temor y dijeron, la tierra se traga a sus moradores. ¿Por qué? Porque la mente humana no es la mente de Dios, o no es la mente del reino, o la mente celestial. Porque ellos lo que vieron era lo que veían sus ojos, un montón de gente tirada, muerta, cuando entraron a ese lugar. Quizás no se dieron cuenta que Yahweh generó una plaga, por ejemplo, porque ya lo había hecho anteriormente, para que mueran los enemigos y ellos puedan entrar y los enemigos ya estén vencidos. Porque dice la palabra, Yahweh no les dijo que entren ellos a la tierra prometida. Dijo, el ángel de Yahweh irá delante de ustedes. Eso les dijo Yahweh. El ángel de Yahweh irá delante de ustedes. Y el ángel de Yahweh muchas veces fue delante de ellos y preparó el camino. Cuando ellos entran y ven tirado un montón de gente, muerta un montón de gente allí,
Ellos pensaron, acá nos vamos a morir nosotros también. Sin embargo, su mente no entendía que Yahweh les estaba dando una gran victoria y que Yahweh había provocado todo eso. Muchas veces lo que le tenés temor, hermano y hermana, muchas veces a lo que le tenés temor es algo que provocó Dios para bendecirte. Vos no sabés lo que Dios piensa en un futuro. No sabes, pero los planes de Dios son perfectos. Así como ellos entraron y vieron toda esa gente muerta, no sabían que Dios estaba preparando la victoria y que Dios provocó eso para que ellos entren tranquilos. Muchas veces vos ves dificultades y cosas peligrosas en el plan que Dios te dio o en la promesa que Dios te dio, sin saber que es Dios que está preparando el camino. Ahora, me llama la atención esto. Dice la Escritura, y lo vamos a leer, en Números 13, 32. Escuchen esto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Hermano, hablaron mal, dice. Hablaron mal de la tierra prometida. Y hay algo que Yahweh no perdona y es la lashon hará, la lengua maligna, la que causa lepra. Si hablamos mal de un siervo de Dios, cuando Moisés habló mal del pueblo y dijo, este pueblo de dura cerviz, mete la mano, la sacó con lepra. ¿Por qué sacó la mano con lepra? Porque habló mal del pueblo de Dios. La tzarat entró en él. Miriam, la hermana de Moisés, cuando habla mal de Moisés, a espalda de Moisés quedó blanca. Claro, por lashon hará. El pueblo cometió, o los 10 espías, cometieron lashon hará de la promesa que Dios le había dado. Dios no le dio lepra a una nación, pero sí, acá aconteció algo, en la cual más adelante dice, en el 14:31, dice, hablando de los hijos de ellos, ¿no? Dice, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. O sea, ellos, por cometer lashon hará en contra de la promesa de Dios, por cometer lashon hará en contra de la tierra donde dice la Escritura que Yahweh tiene sus ojos posados. ¿Sabe qué pasa? El mismo pueblo de Dios de antes es el mismo de ahora. Minimizamos. No tenemos temor de Dios. Minimizamos el poder de Dios. ¿Sabe lo que dijo Yahweh de la tierra que ellos hablaron mal? Dijo esto, mire. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, y bebe las aguas de la lluvia del cielo, de tierra de la cual Yahweh, tu Dios, cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Yahweh, desde el principio hasta el fin. Eso les dijo Yahweh a ellos sobre la tierra prometida. Luego en Deuteronomio. Pero el número dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Lo que Yahweh bendijo, lo que Yahweh ama, lo que Yahweh dijo, mis ojos están puestos sobre esto y yo lo cuido, ellos hablaron mal. ¿Y cuántas veces Dios deposita en ti una tierra prometida personal, la cual Él preparó, la cual Él habló, la cual Él amó, y nosotros hablamos mal de la tierra prometida que Dios puso delante nuestro? No, ¿para qué vamos a avanzar en ese sentido? ¿Para qué vamos a ir hacia ese lugar? ¿Para qué vamos a ir hacia ese proyecto? ¿Para qué vamos a ir hacia ese plan
¿Y sabe qué? Los espías son pensamientos. Porque cuando Yahweh nos da una directiva, no hay que pensarla. Porque si nosotros nos ponemos a meditar, lo que Yahweh nos dice que hagamos, no lo vamos a hacer. Porque vamos a decir, no, mira, tengo este pero, tengo este otro pero, puede pasar esto, me di cuenta que esto está mal, me di cuenta que esta otra cosa no funciona, es medio peligroso ir, no es seguro ir a ese lugar. Sin embargo, Yahweh te dijo que ahí está tu tierra prometida, la cual Yahweh amó. Y ahí está la diferencia entre el Hijo de Dios que camina en lo sobrenatural y el que se queda en el desierto y muere en el desierto. No tenemos que entender a Dios nosotros. Nuestra tarea como pueblo de Dios no es comprenderlo a Dios, es obedecerlo. Nosotros no tenemos la obligación de entender a Dios. Lo debemos obedecer. Y claro, ellos se sorprendieron. Primero, no entendieron que Dios ya estaba preparando el camino con esa mortandad que había hecho. No lo entendieron. Pero después, hermanos, había gigantes. Éramos como langostas delante de ellos. Los hijos de Anac. Y éramos insignificantes delante de sus ojos. Esto nos van a destruir. Son más fuertes que nosotros. Claro. Eso es una mirada humana. Ellos vieron a los gigantes con ojos humanos. Hay problemas o desafíos o enemigos verdaderos que vos nunca lo vas a poder vencer. Hace un tiempo dijimos que la tierra prometida está ocupada, tu tierra prometida personal está ocupada. Así como estaba ocupada la tierra prometida de los israelitas, porque no es que la tierra prometida estaba vacía y ellos fueron y tomaron posesión de un lugar vacío, no, pelearon la guerra, pelearon la batalla, vencieron, pero estaba ocupada por otra gente esa tierra prometida, estaba ocupada por demonios esa tierra prometida, que eran los gigantes. Pero sin embargo ellos avanzaron y pelearon. Pero los espías, con ojos humanos, vieron que no podían vencer a los gigantes. Y es verdad, ellos no los podían vencer. Pero Josué y Caleb, con ojos de reino, dijeron, si Yahweh nos dijo que nos va a entregar esto, ¿por qué no habría de entregarnos? ¿Y cuántas veces te encontrás frente a un desafío grande? Mirá, hermano, mirá, hermana, lo peor que puede hacer un creyente es enviar pensamientos a investigar los planes de Dios o las promesas de Dios. Porque esos pensamientos van a volver con todas cosas negativas y te van a decir, esto no va más, esto no es así, no vamos a poder en ese lugar. Me hace acordar esto a un varón que venció a un gigante, todos conocemos la historia de David. La nación de Israel estaba siendo amedrentada y humillada por un gigante. Los soldados estaban atemorizados y acobardados. Y el gigante aparecía todas las mañanas y arengaba. El que pelea, manden uno a pelear. Si me vence, seremos sus esclavos, pero si los vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice la palabra que fue el niño, el joven David, y se encontró un panorama desolador. ¿Saben por qué? Porque el rey, tanto el rey como los soldados, estaban atemorizados delante del gigante. Mas, sin embargo, David, con un espíritu
distinto, lleno del Espíritu de Dios, se llenó de ira y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar así a los escuadrones del Dios de Israel? Y salió con una honda, dice la Escritura, y con 5 piedras, porque no le cabía la armadura, se caía. Entonces él salió con una honda y con 5 piedras y el gigante se le reía. ¿Qué es lo que hizo él? Dice la historia que él le tira una piedra, lo desmaya y con su propia espada le corta la cabeza. Usted sabe que el rey David, o David en aquel tiempo, era una persona que no dudaba ni un poquito así de Dios. Y hay motivo de comentarios que decían: ¿y entonces por qué tenía 5 piedras en la alforja? Pero la misma historia nos cuenta, la misma historia bíblica nos cuenta que Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces David puso 5 piedras en su alforja porque él sabía que iba a matar a David. Y si venían los 4 hermanos más, los iba a matar a los 4 hermanos. Él había puesto una piedra para cada gigante. Ahora, ¿por qué David pudo y los otros no? Y la respuesta es: ¿por qué algunos hijos de Dios pueden y otros no? Vivir lo sobrenatural de Dios. Porque a Dios se le obedece, no se lo entiende. Y eso es algo que a nosotros, los hijos de Dios, a lo largo de la historia nos ha tenido muy encerrados en lo que yo digo, que es tan cierto esto que dice la Escritura: el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, ¿no? Porque el respaldo de Dios sobre la vida del creyente se ve. Y el no respaldo se ve también. Y muchas veces por ahí los siervos de Dios suenan hirientes con estas palabras, pero tenemos que lanzarnos hacia nuestra tierra prometida personal sin cuestionar, porque si no nos vamos a volver al desierto y quizás muramos ahí dentro y no se cumpla nada en nuestras vidas. Siempre digo esto, me gusta decirlo, que estas palabras no queden en qué bonita que fue la prédica, en que tenemos que poner por obra estas palabras. Y la palabra de hoy, envía tú, es: no pienses, no envíes pensamientos, no envíes ¿cómo puedo hacer para esto? Esto es un problema muy grande. No envíes nada hacia adelante. Cuando Dios te da, cuando Dios habla bien, cuando Dios suelta una promesa, una tierra prometida personal sobre tu vida, hermanos, tenemos que lanzarnos y no tenemos que retroceder. Y pastor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé, pastor, mi tierra prometida personal? ¿Cómo sé cuándo avanzar y cuándo no avanzar? Hay algo que caracterizó a los 10 espías. Hay algo en común que los caracterizó a los 10 y hay algo en común que caracterizó a la nación de Israel cuando no entró, y es el temor. Dice la Escritura que ellos tuvieron miedo, ellos tuvieron temor. Ahora, el temor no es de Dios. O sea, el miedo no es de Dios. Fíjese que los pensamientos terminan siendo demonios que hablan a la mente de ellos y les muestran que no se puede. Y ellos se atemorizan y no avanzan. Se atemorizan y no avanzan en lo que Dios quiere.
Donde hay temor, detrás del temor, esto ya lo enseñamos, detrás del temor está la tierra prometida. Si vos estás por tomar una decisión y te da temor esa decisión, andá hacia donde te da temor. Si hay otra que no te da temor, déjala. Porque detrás del temor está la tierra prometida. ¿Y cuáles son casos de temor? Porque vamos a hablar de tierras prometidas y lo hemos hablado ya. Tengo temor de enfrentar a esta persona, a mi esposa, a un amigo, a un pariente. Me da temor sentarme con él y hablar estos temas. No me da temor decir, bueno, Dios, que se haga lo que vos quieras, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos frente a una reconciliación familiar, supongamos, o una solución familiar, sentarnos a hablar con la otra persona es quizás confrontar con la otra persona o no saber qué va a decir la otra persona, y uno evita muchas veces esas charlas o hablar temas puntuales que son necesarios hablar para que tu tierra prometida personal venga, y decimos, no, Señor, yo lo dejo en manos de Dios, a ver si cambia. Lo dejo en manos de Dios, a ver si se soluciona. Padre, oro, este tema lo dejo en tus manos. Claro, eso no te va a dar temor, pero sí te va a dar temor enfrentar a esa persona y sentarte con esa persona. Y te puedo asegurar, te lo aseguro en este momento y en este lugar, que para vos ir a hablar con esa persona del tema que vos tenés que hablar va a terminar en una bendición grande. Y la tierra prometida personal tuya va a llegar. Esa restauración familiar va a llegar. Si tenés temor de enfrentar a alguien y hablar con alguien determinado tema puntual, porque muchas veces pasa esto también, vamos a hablar con alguien un tema puntual y terminamos hablando de otra cosa, nada que ver, porque temimos el confrontar la situación y terminamos yéndonos por las ramas y no hablamos lo que tenemos que hablar. No, vos tenés que ir hacia donde te da el temor. Detrás del temor está la bendición. Sorteando ese temor, enfrentando esa situación, ahí está la bendición. Es por eso que es tan hermoso entender la Escritura, leer y aprender estas cosas. Porque este envía tú nos está diciendo, miren, Rubén, Adalberto, Adrián, Dolores, Eladio, Esteban, Lorena, Marcos, María Chávez, Oscar, Vanessa, Daniel, Yami. ¿Saben qué nos está diciendo? Envía pensamientos, envía tú. Si dudás de tu tierra prometida, analizá la voz. Si dudás de tu tierra prometida, investigá la voz. Yo no te mandé a investigarla, porque yo sé lo que te quiero dar. Eso dice el Señor. Yo sé lo que te quiero dar. Yo sé lo que te quiero dar. Lanzarnos en las promesas que Dios nos dio. Después que nos lancemos sobre las promesas que Dios nos dio, vamos a tener el resultado que esperamos, el que queremos. Porque Dios no nos va a dar maná en la tierra prometida, esto ya lo hablamos, el maná estaba en el desierto, porque el pueblo no estaba maduro, el pueblo no sabía cómo pelear ellos mismos. Pero cuando entras a la tierra prometida no hay maná, no hay maná, no es Señor soluciona este problema, Padre soluciona este problema y no pongo nada de mi parte. El soluciona el problema de mi hambre y no pongo nada de mi parte era el maná del cielo que caía todas las mañanas y no tenían que trabajar, abrían las carpas, las chozas o donde estaban ellos, abrían y comían. Entonces el cristiano cree que para Dios es, Padre, soluciona este problema. Padre, soluciona este problema. Padre, ayúdame con este otro problema.
sin poner de nuestra parte, pero en la tierra prometida es, Señor, vos me diste esta tierra, yo voy a pelear. Y entendamos esto, mataron gente, mucha gente, pelearon de verdad, pelearon de verdad. Entonces la tierra prometida se pelea. En la tierra prometida no hay comodidad. Se gana peleando. Yo creo en las palabras proféticas. Creo porque creo ser un testimonio viviente de cumplimiento de palabras proféticas y eso me pone muy alegre. No sé, quizás tuve en mi momento eso de creerle a Dios ciegamente. Menos mal que no me mintió nadie, ¿no? Porque por ahí si me tocaba un falso profeta que me mentía, todavía estaría peleando mi tierra prometida, ¿no? Pero cuando Yahweh nos habló a nosotros de, por ejemplo, de negocios, créame que yo no dije, Señor, dame un negocio, y me quedé arrodillado y dije, Señor, dame un negocio, quiero ser empresario. No, ¿sabe lo que hice? Vos me dijiste que me lo ibas a dar, trabajo día y noche. Y si yo trabajo día y noche, vos me lo tenés que dar. Incansablemente. Pelear la batalla. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y hoy puedo ver cumplimiento de lo que Dios prometió. Y así en muchas áreas de nuestra vida. Como sé que muchos lo están viendo, detrás de creerle a Dios y pelear la batalla. No es para cómodos la tierra prometida. Tu tierra prometida personal no es para cómodos. No es para que vos estés cómodo, es para que vos estés incómodo. Tu tierra prometida personal es para que creas en Dios y avances, nada más. Y si viene un gigante, cree en Dios y avanzar. Y si viene una situación difícil, cree en Dios y avanzar. Y si hay una ciudad fortificada, cree en Dios y avanzar. Porque Él va a pelear la batalla por ti. Él. Envía tú. ¿Qué estamos haciendo con nuestros pensamientos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que pensamos de nuestro futuro? ¿Qué es lo que pensamos de lo que Dios nos pueda marcar a futuro? Yo creo que el 90% del éxito en la vida de una persona se basa en el optimismo. Avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Eso tenés que hacer, hermano, hermana. No importa la situación que estés viviendo. No importa el problema que estés viviendo. Esto es pasajero. No te dejes caer. No dejes que esos demonios, que esos pensamientos, que esos espías te hablen cosas feas de tu futuro. Te hagan creer que estás derrotado o derrotada y que no vas a obtener la tierra prometida personal. Y discúlpenme si puedo parecer en este momento quizás no muy espiritual. Siempre digo que el creyente tiene la salvación del alma cuando cree en Cristo, pero las bendiciones de la obediencia cuando es obediente a Dios. Está muy, muy, muy distanciado las bendiciones relacionadas con creer en Jesús. Creer en Jesús nos da salvación del alma, pero no nos da bendiciones de la obediencia. Y las bendiciones de la obediencia nos dan bendiciones, pero no nos dan salvación del alma. Es un concepto que el creyente tiene mal entendido. Creo en Jesús y me vienen un montón de bendiciones a mi vida. No, creemos en Jesús, tenemos salvación del alma, nuestra alma se restaura, aprendemos la palabra de Dios y nos aprendemos a relacionar con el entorno. Pero de lo que aprendemos, volvemos de nuevo al tema de poner por obra, de lo que aprendemos, si no lo ponemos por obra, no va a venir ninguna bendición. ¿Qué sentido tiene que yo sepa
que tengo que perdonar a mi prójimo y no lo perdone? ¿Qué sentido tiene que yo sepa o predique que hay que perdonar al prójimo, pero yo no perdone a mi prójimo? Y si yo no perdono a mi prójimo, me haya hecho lo que me haya hecho, si yo no lo perdono, me van a venir maldiciones de la desobediencia. Pero yo sé que hay que perdonarlo y predico que hay que perdonarlo. Pero no puedo perdonar esa cosa. Eso es imperdonable, pastor. No me sale del corazón perdonar eso. Bueno, hermano, la palabra de Dios dice que el que no perdona no será perdonado. Ahora, ¿te gusta? Bien. ¿No te gusta? Lo lamento, no lo inventé yo. Es palabra de Dios. Las restauraciones del alma, saliendo de lo físico, saliendo de las bendiciones materiales, la restauración del alma del creyente tiene mucho que ver con el poner por obra lo que escuchamos y lo que nos enseña la palabra de Dios. El amor de Dios dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra amor está mal entendida en la cultura occidental. No es un sentimiento, amor. Amor es acción. Amor es la Torá. Eso es amor. La Torá es amor. Porque la Torá nos enseña cómo comportarnos con el prójimo. Entonces nos enseña a amar al prójimo. Entonces cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es tendrás una pasión o una empatía o un sentimiento por tu prójimo. No, no tiene nada que ver eso. Porque yo puedo tener un sentimiento por mi prójimo. Puedo sentir empatía por alguien y robarle. ¿Cuánto esposo o esposa en algún momento siente empatía, amor sentimental por su pareja, pero bueno, se comporta mal con su pareja? No, amar al prójimo como a mí mismo es poner por obra lo que aprendí hacia el prójimo, porque me gustaría que a mí me pase. Todo lo que dice la Escritura, a mí me gustaría que me pase lo bueno. Entonces yo, lo bueno de la Escritura, lo aplico con el otro, no conmigo. Si tu enemigo, si en el pasar ves a tu enemigo que se le rompió un carro o que su buey se cayó, volvé a ayudarlo y seguí, dice la Escritura. Pero cuando vemos a nuestro enemigo que se le rompió el auto, pasamos y decimos, bien hecho, se lo merece. Por algo le habrá pasado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Nos acarreamos maldiciones a nosotros mismos. Pero pastor, ¿cómo cree usted que esta persona, que ha hablado mal de mí, ha hablado de mi familia, nos ha hecho quedar mal por todos lados, se le rompió el auto, encima tengo que parar a ayudarlo? Y hermano, hermana, no, yo no le digo nada, pero la Escritura sí se lo dice. Ahora, eso forma parte también de nuestra tierra prometida personal, porque la tierra prometida personal tuya y mía son las bendiciones de la obediencia. Quizás a mí las bendiciones de la obediencia me lleguen de una manera distinta que a vos. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo un perfil como pastor, quizás vos no sos pastor, pero quizás vos sos empresario, entonces Dios a vos te bendice como empresario, a mí me bendice como pastor, pero me bendice por ser obediente y a vos también. Ahora Dios me maldice por ser desobediente y a vos también. Entonces, si vos no pones por obra estas pequeñas cosas, no estás persiguiendo tu tierra prometida personal. Si vos no ves a una persona que está con un problema serio o que se le rompió el auto de noche y decís, bueno, bien hecho, estás yendo en contra de lo que Dios habló para tu vida, o sea, estás hablando mal u obrando mal de la tierra prometida que Dios te dio, porque la tierra prometida que Dios te dio es bendiciones de obediencia, pero vos estás siendo desobediente. Hablar mal del prójimo, escuche, hablar mal o maldecir a un enemigo o decir mal de una persona con la que estás enemistada
es hablar mal de tu tierra prometida. Aprende a cerrar la boca. ¿Sabes por qué? Porque tu tierra prometida, que son bendiciones de obediencia, termina siendo maldecida tu tierra prometida porque hablas mal de tu enemigo cuando la palabra de Dios dice bendecid a los que los maldicen. O sea que yo tengo que hablar bien del que me maldijo para que mi tierra prometida venga a mi vida. Sin embargo, hablo mal del que me maldijo y al hablar mal de él, hablo mal de mi tierra y de la tierra que Dios me prometió. Hablo mal de las bendiciones de la obediencia. Aprendamos a vivir. Envía tú. Yo te puedo asegurar que todos los errores que cometimos vos y yo en la vida, yo sé que Dios nos dijo envía tú. Yo no te mandé que hagas eso. Las metidas de pata que hemos metido todos nosotros, yo sé que Dios, antes de que hayamos metido la pata, nos dijo, sí, envía tú, hazlo tú. Yo no te lo digo que lo hagas. Entonces hoy estamos viviendo, porque cada uno de nosotros estamos viviendo seguramente consecuencias de haber obrado y hablado mal de la tierra prometida que Dios nos dio. Entonces, comencemos a vivir como pueblo de Dios. Comencemos a vivir, no como pueblo de Dios, disculpe. Comencemos a vivir como Josué y Caleb. Comencemos a vivir como David. Comencemos a vivir como los sobrenaturales de las Escrituras y no como los naturales. Porque un sobrenatural perdona, un natural no puede. Un sobrenatural habla bien de su enemigo, un natural no puede. Comencemos a vivir una vida sobrenatural para que Yahweh nos dé las bendiciones de la obediencia, nos dé la tierra prometida. Esta es la palabra que tengo para ustedes y vamos a ponerla en práctica, hermanos. En la semana pongamos en práctica esto, pongámoslo en práctica. Son pequeñas cositas que Dios ha hablado hoy. Hablemos bien de nuestros enemigos, hagámoslo. Si lo vemos en algún aprieto, el que está mal con nosotros, ayudémoslo. Sin cuestionar, porque al cuestionarlo, estamos cuestionando la promesa que Dios nos dio. Bueno, hermanos, que Yahweh les bendiga. Espero que les haya sido de bendición la palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te doy las gracias, mi Dios, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos los que están conectados en este momento, mi Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, que nos refresques la memoria. Háblanos de las promesas que tienes para nosotros. Nosotros vamos a caminar sin dudas, mi Dios, sin dudar, mi Dios. Enséñanos a vivir, acompáñanos a vencer la adversidad. Danos ese espíritu de valentía que tenía el rey David para enfrentar a todo gigante sin temor, mi Dios. Bendigo en el nombre de Yeshua a Adrián, bendigo al pastor Rubén, bendigo a Vanessa, a Adalberto, a Dolores, a Matías, a Ezequiel Falcón, mi Dios. Bendigo, mi Señor, a Marcos, al profeta Marcos, a Lorena, al hermano Esteban, al hermano Cisneros, a Daniel Serrano, a Eladio. Bendigo, mi Dios, en el nombre de Yeshua, a María Chávez, a Yami, en el nombre de Yeshua los bendigo, mi Dios. Y te pido, Padre de Gloria, háblanos en la intimidad. Háblanos, mi Dios, por sueños. Tú eres el Dios de los sueños. Háblanos mediante sueños. Tú eres el Dios sobrenatural. Háblanos de una manera sobrenatural, mi Dios. Queremos hablar contigo, mi Dios. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén.